Queridos alumnos, vamos a terminar el tema que nos ocupa y con esto vamos a terminar el programa de Sociología para tercer año de Humanidades. Los últimos elementos dentro del método Harvard de negociación colaborativa son criterios objetivos y alternativas al acuerdo. Una vez que hemos generado todas las opciones de mutuo beneficio, pensando en satisfacer los intereses, todavía tenemos que elegir dentro de estas opciones las mejores y lo vamos a hacer de acuerdo con criterios objetivos. También tenemos que evaluar si podemos satisfacer nuestras necesidades y nuestros intereses eh, sin necesidad de llegar a un acuerdo con el otro curso. Y estas serían las alternativas al acuerdo negociado. Es importante que evaluemos tanto los criterios objetivos para elegir las mejores opciones cuanto las alternativas al acuerdo negociado para saber dónde estamos parados y qué grado de interdependencia tenemos y qué tan necesario se nos hace llegar a un acuerdo con el otro. Vamos a pararnos donde estamos en nuestro esquema. Habíamos dicho que partíamos de las posiciones que eran chocantes entre sí, que parecían a veces irreconciliables y que podían dar lugar a peleas y a disgustos eh, y a lo mejor terminaba ganando uno a fuerza de que el otro perdiera. Nos habíamos hecho preguntas sobre qué es lo que realmente nos interesa, necesitamos, queremos de verdad, los motivos de fondo que dan lugar a las posiciones. En el caso del ejemplo que nos ocupaba, el deseo de tercer año de viajar al norte, eh, los chicos de tercero que pertenecían a un grupo parroquial y que estaban relacionados con Médicos Sin Fronteras y querían hacer su viaje y habían pensado en vender empanadas en la vereda para recaudar fondos. Pero resulta que quinto año también vende empanadas en la vereda para su viaje de egresados. Finalmente nos habíamos dado cuenta que no habían intereses opuestos porque tenían cada uno deseos de costear su viaje y eso no necesariamente se oponía con el deseo del otro, sino que lo que estaba chocando era el modo como satisfacían ese interés, que era vendiendo empanadas en la vereda. También teníamos intereses comunes, no quieren que las autoridades se enojen y prohíban directamente la venta de empanadas, ni tampoco querían pelearse con el otro curso porque en realidad son sus compañeros y no sus enemigos. La pregunta de replanteo con mirada al futuro en la cual tratamos de responder para que quinto gane, tercero gane y la comunidad educativa también gane y no se vea perjudicada con un problema, eh, con un malestar general o con polarización de bandos, era cómo podemos hacer para que quinto año viaje, costee su viaje, tercero costee su viaje, sin pelearse y sin que haya problemas. ¿Cómo hacemos de aquí en adelante? A partir de ahí, y para satisfacer estos intereses, es que generamos mediante lluvia de ideas opciones de mutuo beneficio. Varias respuestas posibles a esta pregunta, que incluya satisfacción de las necesidades de ambos cursos y del colegio en general. Acá estamos tratando de dar respuesta desde el enfoque de los intereses, es decir, vamos a responder cómo satisfacer los principales intereses de todos. Pero si se acuerdan, habíamos dicho que en todo conflicto siempre hay alguna porción de poder y de derechos en los enfoques para resolverlos que necesariamente están presentes. Bien, los criterios objetivos es donde vamos a hacer que entre a tallar el tema de los derechos, lo que es justo, lo que es equitativo, lo que es legal, etcétera. Acá es donde entra.
¿Y cómo es que entra a tallar los criterios objetivos? Bien, para elegir las opciones de mutuo beneficio, ¿cuál de ellas, de todas las que dijimos en la lluvia de ideas creativamente, cuáles de ellas realmente podrían llevarse a cabo? Lo hacemos de acuerdo con criterios objetivos. Si ustedes se fijan, habíamos dicho que una vez que hemos pensado muchas opciones posibles, con lápiz y papel, con ayuda de amigos, mediante tormenta de ideas, ahora sí llega el momento de juzgar esas ideas. ¿Qué me gusta de esta idea? ¿Qué no me cierra? ¿Cómo podríamos mejorar esta idea? Para filtrar, para colar, para que queden las mejores, ahí es donde nos valemos de los criterios objetivos. De las muchas opciones que propusimos, tenemos que elegir aquellas que estén de acuerdo con leyes, disposiciones y ordenanzas. Es decir, no podemos elegir de las muchas opciones que se nos ocurrieron alguna que sea ilegal, que vaya en contra de las disposiciones del colegio, de las disposiciones del municipio, de las disposiciones en general de los reglamentos vigentes. Otro criterio objetivo, aquí no entra mucho a tallar, pero en otro tipo de conflictos sí, son las cotizaciones de mercado. Es decir, por ejemplo, si se nos ocurre que para ganar mucha plata vamos a vender las empanadas mucho más caro de lo que salen en cualquier lugar, y bueno, esa opción no nos sirve de acuerdo con este criterio objetivo porque realmente nadie nos compraría las empanadas si las vendiéramos tan caras. Opiniones y dictámenes de expertos. Depende del, del tipo de conflicto. A veces consultar a un experto nos sirve como criterio objetivo para ver cuál de las opciones que se nos ocurrió en realidad no nos conviene. En este caso, podríamos, por ejemplo, preguntarle a amigos o hermanos que ya salieron del colegio y que tuvieron la experiencia de recaudar fondos mediante la venta de empanadas, eh, cuánto pudieron recaudar y si les sirvió de mucho o de poco para finalmente costear el viaje. Eso nos podría ayudar a saber, por ejemplo, qué tan conveniente es enfocarnos solamente en la venta de empanadas en la vereda. Y encima, supongamos que una de las opciones que se nos ocurrió fue 2 viernes por mes las vende quinto año, 2 viernes por mes las vende tercer año. Ajá, resulta que los chicos de quinto que salieron el año pasado nos dicen, miren, si van a vender nada más 2 de los 4 viernes de cada mes, es muy poco lo que van a recaudar, no les va a alcanzar. Les puede servir, pero van a necesitar hacer algo más. Ese sería un criterio objetivo para dirimir cuánto nos sirve esa opción que hemos pensado de repartir un viernes cada uno. Tener en cuenta tradiciones, usos y costumbres. Supongamos que a alguien se le ocurrió vender, además de empanadas, algún otro producto, pero en realidad cuando nos ponemos a pensar, quizá ese producto no sea muy requerido por los papás cuando vienen a buscar a los chicos. No lo compran, no se va a vender porque no están acostumbrados, no sé. Empanadas árabes venderán a lo mejor un viernes, pero todos los viernes empanadas árabes quizás no se vendan. Criterio científico, en este caso no entra a tallar, pero hay otro tipo de conflictos en lo que sí sirve como criterio objetivo para elegir opciones. El ahorro para ambos en tiempo, dinero, es decir, si alguna de las opciones que se nos ocurrió nos lleva demasiado tiempo, requiere mucho dinero de inversión, etcétera, no nos conviene utilizarlo. Es decir, de las muchas opciones que se nos ocurrieron, uno de los criterios objetivos para saber cuáles son las mejores tiene que ser alguna que sea que no nos insuma demasiado tiempo, que no nos quite tiempo de estudio, que no requiera demasiado dinero para invertir, etcétera. Acá también tenemos que tener en cuenta los valores compartidos, que sea justo, que sea equitativo, que sea recíproco. Supongamos que se nos ocurrió algo así como en conjunto hacer un show, un espectáculo, un té de mamás con un desfile de modas, una kermés. Bien, ¿cómo vamos a repartir los valores? ¿Y cómo vamos a repartir la carga de la organización del evento?
porque ninguno de los dos cursos querrá verse sobrecargado en el trabajo y después que repartan en partes iguales. También el tema de la practicidad y de que sea una opción realista. Entonces, cuando pensamos las opciones creativamente, dijimos, no vamos a juzgar si son prácticas, son realistas, son justas, son equitativas, nos llevan mucho tiempo, necesitamos demasiado dinero para invertir, etcétera, etcétera. Ahora es cuando la pensamos. Ahora juzgamos todas esas que primero las pensamos y a lo mejor algunas son disparatadas, pero ese disparate nos abrió la cabeza para pensar otras opciones no tan disparatadas y que no se nos hubiesen ocurrido si no hubiéramos dejado la creatividad libre. Entonces, los criterios objetivos son el momento de ponernos a solucionar el conflicto desde el enfoque del derecho, pero no para que haya un ganador y un perdedor, sino para poder ver de todas las opciones que satisfacen nuestros intereses, las que son justas, las que son realistas, las que son equitativas, las que son legales. Ahí entra a tallar el enfoque de derecho para ayudarnos a resolver el conflicto en base a nuestros intereses, pero sin salirnos de lo que es justo, de lo que está de acuerdo con las leyes. Entonces, aquí es donde nos encontramos. Habíamos elegido un montón de opciones y de todas esas opciones ahora, gracias a ciertos criterios objetivos en los que nos ponemos de acuerdo los chicos de tercero y los chicos de quinto, vamos a elegir aquellas opciones de mutuo beneficio que satisfacen los intereses de todos, pero a la vez estén de acuerdo con el derecho, con lo legal, con lo justo, con lo equitativo, con lo realista, con lo que está bien. Ahora vamos a pensar en las alternativas al acuerdo negociado. Aquí es donde entra a tallar el otro enfoque de resolución de conflictos, que es el poder. El poder entendido como el grado de interdependencia, es decir, cuánto dependo yo del otro, cuánto necesito yo acordar con el otro para satisfacer mis intereses y cuánto necesita el otro de mí. La peor alternativa al acuerdo negociado es qué es lo peor que me puede pasar si no logro acordar con el otro curso. Y la mejor alternativa al acuerdo negociado es de todas las cosas que yo podría hacer para satisfacer mis intereses, supongamos los de tercero para lograr costear su viaje, sin necesidad de acordar con los de quinto, ¿cuál sería la mejor? Entonces, acá nos ponemos a pensar, en primer lugar, ¿qué cosas podemos hacer por nuestra cuenta para costear el viaje, no pelearnos con el otro curso y que no se enoje nadie en el colegio, sin necesidad de ponernos de acuerdo con los chicos del otro curso? Esto nos va a dar, poder responder esta pregunta, nos va a dar la pauta de cuánto poder tienen el otro grupo sobre nosotros, cuánto dependemos de ellos, cuánto necesitamos ponernos de acuerdo. Aquí hacemos nuevamente una lluvia de ideas, supongamos los chicos de tercero, pero en soledad, solo los de tercero. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras alternativas al acuerdo negociado? Y de esas, ¿cuáles son las mejores? Vamos a ser muy prácticos con el caso concreto. Los chicos de tercero que idearon este viaje al norte pertenecen a un grupo parroquial y están conectados con Médicos Sin Fronteras. Ajá. Entonces, resulta que los chicos de tercero podrían vender empanadas los domingos a la salida de cada una de las misas y los sábados a la tarde también, y el dinero que recaudarían de esa venta de empanadas o de feria de platos o de sorteos que hagan en la parroquia es solo para tercero. Entonces, tercero tiene alternativas al acuerdo negociado. No depende tanto de acordar con quinto año para poder satisfacer sus intereses, que es lograr costearse el viaje. Sigamos pensando, ¿qué más puede hacer tercero? ¿Qué más puede hacer para satisfacer sus intereses?